Blue Lock no es simplemente un manga de fútbol. Puede leerse como una crítica cultural a Japón, una reflexión sobre el individualismo extremo y también una fantasía meritocrática casi neoliberal. Su autor construye un experimento social donde el fútbol sirve para discutir qué tipo de persona produce una sociedad y qué tipo de persona necesita para triunfar. Si te garantizan que mañana tu país va a ganar el mundial, pero para lograrlo tendrás que destruir el sueño de 299 pibes de 17 años, ¿lo aceptarías? La tesis de Ego es que Japón lleva décadas formando personas excelentes para ayudar, obedecer y encajar, pero no para imponerse. Según él, esto produce buenos equipos, buenos empleados y buenos ciudadanos, pero no necesariamente genios capaces de cambiar la historia. Ego se da cuenta que Japón nunca ganó un mundial y concluye que el problema no es técnico ni táctico, sino cultural. El futbolista japonés siempre fue educado para pensar primero en el equipo y después en sí mismo. Cuando llega el momento decisivo, busca el pase correcto en vez de asumir la responsabilidad de definir el partido. En cambio, las grandes figuras del fútbol actúan desde una convicción egoísta. Creen que son ellos quienes deben decidir el destino del partido. Por eso Blue Lock plantea una inversión radical de los valores tradicionales. La cultura japonesa suele premiar la modestia y la armonía. Ego premia la visión. Él exige sobresalir por encima de todos, colocar al individuo en el centro. Esta lógica se puede relacionar con el capitalismo competitivo. Blue Lock es prácticamente un mercado. Cientos de jugadores compiten entre sí, son evaluados constantemente y los que no rinden son descartados. No existe seguridad ni igualdad de resultados, ni tampoco protección para los más débiles. El valor de cada pibe depende exclusivamente de lo que pueda producir. Es una visión muy meritocrática y brutal, donde sobrevivir significa demostrar que sos superior. A pesar de todo, esta serie no te dice que el trabajo en equipo sea inútil. Lo que critica es la idea de que lo colectivo deba estar siempre por encima del individuo. Para Ego, los grandes equipos no nacen de 11 jugadores que piensan igual, sino de la existencia de uno o varios individuos extraordinarios alrededor de los cuales se organiza el resto. Su argumento es que las selecciones campeonas del mundo siempre tuvieron figuras capaces de romper el equilibrio cuando el sistema colectivo ya no alcanza. En el fondo, Blue Lock está planteando una pregunta política y culturalmente disfrazada de manga deportivo. ¿Qué es más importante, la armonía del grupo o la aparición de individuos excepcionales? Ego responde que una sociedad que prioriza demasiado la armonía termina produciendo mediocridad. Prefiere correr el riesgo de generar personas arrogantes, competitivas y conflictivas antes que producir individuos incapaces de aspirar a la grandeza. El proyecto Blue Lock puede interpretarse como una rebelión contra el colectivismo japonés tradicional, que en vez de formar mejores compañeros de equipo, busca fabricar un monstruo competitivo, alguien con un ego tan grande que sea capaz de arrasar a toda una nación hacia la victoria. La idea de que, a veces, el héroe que cambia la historia no es el que mejor colabora, sino el que se atreve a decir yo voy a hacerlo. O sino también la noción de que el equipo debe construirse rodeado de personas excepcionales. Esta idea se parece más a la visión de grandes selecciones históricas. Por ejemplo, la Argentina campeona del mundo funcionó colectivamente, pero alrededor del talento diferencial de Messi. Brasil tenía una estructura colectiva, pero también genios individuales. Francia combinó un sistema y estrellas. El colectivismo puro produce equipos sólidos, pero raramente produce al jugador capaz de romper el partido imposible. Necesita a alguien que sea capaz de congeniar con el Blue Lock. Y ahí es donde aparece Izagi, el pibe sin talento. Izagi entra al Blue Lock siendo casi el producto exacto del sistema que Ego critica. Es un jugador acostumbrado a pensar en el equipo, a buscar la mejor opción y a subordinarse al funcionamiento colectivo. No destaca por la velocidad, fuerza, técnica ni físico, pero en un entorno diseñado para que sobrevivan los monstruos parece condenado al fracaso. Pero Izagi desarrolla algo mucho más peligroso, una capacidad extraordinaria para comprender sistemas. Mientras otros jugadores intentan imponerse mediante atributos físicos o talento natural, Izagi empieza a estudiar la cancha como si fuera un problema estratégico. Se da cuenta que el fútbol no es solamente una competencia de habilidades, sino una red de relaciones, movimientos, de
deseos y posibilidades futuras. Su verdadero talento es cognitivo, utiliza la metavisión, que es una forma de procesar la información. Aprende a observar simultáneamente la posición de todos los jugadores, los espacios, las intenciones de sus compañeros y rivales, las posibles jugadas y las oportunidades que todavía no existen, pero que podrían aparecer segundos después. Este pibe deja de reaccionar a la realidad y empieza a anticiparla. Cuando los demás jugadores ven el partido que está ocurriendo, él intenta ver el partido que ocurrirá dentro de 10 segundos. Es así como puede competir contra otros jugadores mucho más talentosos. Sobrevive al Blue Lock precisamente porque no sigue la lógica tradicional del héroe individualista. Muchos personajes creen que la respuesta es convertirse en el más fuerte. Izagi entiende que la respuesta en realidad es convertirse en quien mejor entiende el juego. En lugar de romper el sistema, aprende a leerlo y manipularlo. Se podría decir que Izagi representa una forma de poder muy contemporánea, el poder del analista. En una economía industrial clásica, triunfaba quien tenía más fuerza o más recursos. En una economía basada en la información, gana quien procesa mejor los datos que hay. El pibe funciona así. Cada partido es una especie de mercado caótico de información y él desarrolla la capacidad de detectar patrones antes que el resto. Se puede hablar del método antisistema porque descubre una forma inesperada de vencer dentro de él. El Blue Lock fue diseñado para encontrar al delantero más egoísta y dominante. El prota sobrevive transformándose en algo diferente, una estratega capaz de absorber, comprender y reutilizar las armas de todos los demás. Cada vez que encuentra un rival superior, intenta entender qué principio lo hace más fuerte y luego llevarlo a su propio modelo mental. Los demás personajes evolucionan acumulando cierto poder. Izagi evoluciona acumulando comprensión. De hecho, hay una paradoja curiosa. Ego te dice que el individuo excepcional debe imponerse sobre todos. Izagi demuestra que para imponerse primero hay que comprender profundamente a los demás. Su orgullo no se construye aislándose de lo colectivo, sino entendiendo cómo funciona lo colectivo mejor que nadie. Termina siendo el alumno perfecto de Ego y al mismo tiempo una refutación parcial de su filosofía. Es la prueba de que el ego más poderoso a veces pertenece al que logra interpretar el sistema completo y convertirlo en una extensión de su propia voluntad. Lo que es aparentemente una historia de delanteros egoístas termina siendo una de las formas de ego más sofisticada de todas. Por otro lado, si llevamos la lectura de Blue Lock a otro sector, podemos ver cómo no es una academia de fútbol. Se puede percibir como una simulación de capitalismo salvaje. La idea de que el talento no debe ser protegido, debe ser expuesto al mercado. Acá si fallás, desapareces, quedás afuera del sistema. La eliminación actúa como despido permanente, algo parecido en lo que pasa en los Juegos del Hambre. Los participantes compiten entre ellos, sabiendo que el éxito de uno implica la caída del otro. Incluso cuando forman equipos, la cooperación es temporal. La relación fundamental sigue siendo competitiva, ya no alcanza con sobrevivir. Ahora cada jugador recibe ofertas económicas de clubes según el valor del mercado que perciben en él. Su identidad queda reducida a una cifra. Cuanto mayor rendís, más alto es tu valor. Si tu rendimiento cae, tu valor también. Ego elimina la vieja clasificación basada en sus propias evaluaciones y la reemplaza por un sistema de subastas donde los clubes observan a los jugadores y les asigna ofertas reales. El ranking deja de ser una opción técnica y pasa a ser un precio de mercado. Lo innovador en esto es que el ranking no mide solamente quién es mejor, mide quién genera más demanda, algo recapitalista. Un jugador puede ser buenísimo, pero si el mercado no necesita lo que ofrece, su valor va a ser menor. Es lo que ocurre en una economía real. Esta liga de egoístas es una combinación entre la Premier League y los Juegos del Hambre, ya que comparten ciertos elementos en común. En los Juegos del Hambre toma la eliminación y la lógica de supervivencia, donde solo unos pocos llegan al final. En la Premier toma la mercantilización del talento. Los jugadores son activos, tienen valor de mercado, son observados por inversores, clubes y espectadores. Su rendimiento se convierte en capital. Capaz una diferencia es que la Premier Real todavía tiene ciertas redes de contención. Un futbolista que fracasa en un club puede bajar de nivel, cambiar de liga o reconstruir su carrera. No desaparece el fútbol. En Blue Lock
Lock, en cambio, el fracaso es existencial. Ego dice que quiere encontrar al mejor delantero del mundo, aunque el mecanismo que usa no busca necesariamente al mejor jugador, busca al que mejor soporta la presión permanente de la competencia. El sistema selecciona talento, resiliencia psicológica, capacidad de adaptación y la tolerancia al fracaso. Por eso los personajes como Izagi prosperan. ¿Qué pasa cuando convertimos a seres humanos en activos que compiten constantemente por aumentar su valor? La respuesta de Blue Lock es que aparecen genios increíbles, pero también hay un mundo donde nadie está realmente seguro y donde el fracaso significa volverse invisible. Esa es la parte de Juegos del Hambre que no desaparece del todo. Si seguimos esta lectura, el proyecto también puede entenderse como un laboratorio psicológico. Se puede ver qué le hace ese sistema a adolescentes de 16 y 17 años. Todos los jugadores llegan con una identidad en construcción, todavía no saben completamente quiénes son. Y el Blue Lock les dice de frente, tu valor como persona depende de tu rendimiento. No explícitamente, pero sí en la práctica. El problema psicológico de un sistema así es que desaparece la diferencia entre fracasé y soy un fracaso. Cuando tu posición en el ranking define tu futuro, cada derrota deja de ser una experiencia y se transforma en una amenaza existencial. Esta es la causa por la que muchos personajes viven en un estado de ansiedad constante. Iki Nico es un buen ejemplo. Su fútbol nace de la observación. Es un chico introvertido, cerebral y muy consciente de lo que pasa alrededor suyo. Esa misma capacidad lo vuelve vulnerable. Percibe demasiadas cosas al mismo tiempo. Sabe cuando está siendo superado, cuando otro jugador tiene más talento y cuando corre el riesgo de quedar atrás. En un entorno normal, esa sensibilidad podría desarrollarse de manera saludable, solo que en este lugar, cualquier debilidad es un peligro si querés subsistir. El caso de Chihiri es todavía más interesante. Su problema es el trauma. Antes de venir a este lugar, sufrió una lesión grave de rodilla que puso en peligro su carrera. Desde entonces, vive atrapado entre dos deseos opuestos. Por un lado, quiere volver a correr. Por otro, tiene miedo de perderlo todo otra vez. Psicológicamente, Chihiri representa algo muy común en deportistas lesionados, la identidad congelada. Cuando una persona construye toda su vida en torno a una habilidad específica, esa habilidad queda atrapada por una cuestión. ¿Quién soy si ya no puedo hacer esto? Tiene un cagazo de perder la versión de sí mismo que existía antes de la lesión. Blue Lock lo obliga a enfrentar ese terror. La escena donde decide volver a correr demuestra una reconstrucción de identidad. Acepta que puede volver a lesionarse, pero también acepta que vivir paralizado por el miedo ya es una forma de derrota. En el caso de Bachira, vive con una profunda sensación de aislamiento. Durante años, sintió que nadie entendía cómo veía el fútbol. Por eso inventa la figura del monstruo, una especie de compañero imaginario que representa su creatividad y su deseo de encontrar a alguien que juegue a su misma frecuencia. Si vamos a Nagi, vendría a ser otro fenómeno moderno, el talento sin propósito. Tiene capacidades geniales, solo que al principio carece de motivación propia. Le sobra habilidad, solo le falta sentido. Volviendo a Izagi, probablemente tenga el perfil psicológico más adaptable de todos, con una mentalidad de crecimiento. Su ego depende de creer que puede evolucionar, y así sobresale. La paradoja final de Blue Lock es que busca fabricar egos gigantes, únicamente que para lograrlo obliga a los jugadores a atravesar experiencias que en la vida real serían emocionalmente devastadoras y mucho más para pibes. Comparación permanente, evaluación constante, miedo al fracaso, incertidumbre sobre el futuro y una competencia extrema. Viéndolo desde una mirada realista, un sistema así probablemente produciría tanto genios como personas profundamente dañadas. Acá es donde creo yo que radica una de las contradicciones más interesantes de este anime. Ego cree que la presión crea diamantes. La psicología moderna respondería que la presión también puede crear ansiedad, trauma, depresión y agotamiento. Blue Lock decide enfocarse en los diamantes. Pero bueno, las grietas están ahí, visibles para todos los personajes. Así que ya saben, mejor hacer terapia. Supongamos que Japón gana el mundial gracias a un delantero surgido del Blue Lock. ¿Eso justificaría todo lo que ocurrió antes? La respuesta de Ego sería que sí, porque según él, el resultado final es lo único que importa. Si 100 sueños deben morir
difícil para que uno sea el mejor delantero del planeta, quiere decir que el sistema funcionó. El sufrimiento individual es el costo aceptable para alcanzar dicho objetivo. El tema es que esta lógica tiene un problema enorme. Los seres humanos no somos materias primas. Cada uno de los pibes de Blue Lock tiene una vida, una identidad y una dignidad. Desde esa visión, utilizar a cientos de adolescentes como combustible para fabricar una superestrella es moralmente cuestionable, aunque el resultado sea exitoso. La historia del deporte está llena de figuras que triunfaron precisamente porque se negaron a aceptar los límites que otros les imponían. Las personas florecen gracias a vínculos, comunidades y cooperación. Nadie llega completamente solo a la cima. Incluso los mayores genios necesitan entrenadores, compañeros, familias y contextos que los sostengan. Tanto el colectivismo como el ego, en extremo, producen monstruos. Isagi aprende a creer en sí mismo sin dejar de comprender a los demás. Desarrolla un ego fuerte sin perder completamente la capacidad de colaborar. Quiere ser el mejor y llega a la conclusión de que el fútbol sigue siendo una red de relaciones humanas.